Engañe a mi esposo con un pasajero de avión. Antes de comenzar quisiera que al terminar de leer esta historia, el que desee escuchar muchos más relatos que te llenaran de sensaciones. Les dejo el enlace a mi canal de YouTube en mi página. Gracias. Hola, mi nombre es Fernanda y tengo 30 años. Este es mi primer relato sobre la primera vez que engañé a mi esposo. Trabajo en el aeropuerto de Bogotá, abordando pasajeros al avión o realizándoles el check-in para pasar a salas. Ese viernes el aeropuerto de Bogotá estuvo cerrado por mal tiempo gran parte de la mañana, lo que causó demoras en todos los vuelos. Como siempre, los pasajeros estaban molestos por la afectación de sus itinerarios y muchos de ellos se volvieron groseros e incluso violentos con el personal de la aerolínea. Un pasajero que llegó de Pereira pero que su destino era Buenos Aires, no logró hacer la conexión y tuvo que quedarse esa noche en Bogotá. Terminé haciéndole agradable su demora. Ese día, mi trabajo era ubicar a todas las personas en conexión y asignarles alimentación y, en casos extremos, hotel por esa noche. Recuerdo que ese día me insultaron y trataron mal como si yo fuera la responsable del caos. Incluso intentaron agredirme físicamente. Pedí a mi supervisor un tiempo para tomar aire y quitarme el estrés, ya que estaba a punto de perder los estribos. Me fui a la cafetería, compré algo de comer y me dirigí a una zona solo para trabajadores. Había caminado algunos metros cuando un pasajero me empujó, sin intención, según él, y tiró mi café al piso. Avergonzado, trató de disculparse y darme explicaciones, pero de lo molesta que estaba ni le presté atención. Se ofreció a pagar mi café y como tenía que pagarlo, regresó conmigo a la cafetería. Mientras esperábamos la orden, me contó que se llamaba Sebastián y de la urgencia que tenía por llegar a Buenos Aires al día siguiente. Me dio tanto pesar con el que quise ayudarle a conseguir un vuelo lo más pronto posible. Ese día no había más vuelos para Buenos Aires en ninguna compañía, así que le dije que lo mejor que podía hacer era hacerle una devolución del pasaje y comprar uno en otra aerolínea para el día siguiente. Podría conseguirle el hotel para esa noche. Hice el manejo que debía hacer y regresé para entregarle la documentación. Al llegar, Sebastián no estaba. Decidí quedarme con sus documentos en lugar de entregarlos a Objetos Perdidos, ya que él podría buscarme. Terminó mi turno y Sebastián no aparecía, así que me puse a averiguar sus datos de contacto en el sistema. Lo llamé y me dijo que una compañera mía lo había llevado al hotel y había olvidado que yo tenía el pasaporte. Me pidió que lo esperara, pero le dije que me llevara al taxi que me llevaría a casa. Acepté y cuando llegó me había llevado un detalle en agradecimiento. Me invitó a comer algo y como ya no tenía afán y sin mucha hambre acepté. Nos sentamos a hablar y se comenzó a pasar el tiempo. Sebastián tenía una conversación tan interesante que poco a poco me llevó a querer seguir hablando. Terminamos de cenar y me invitó a tomar algo en un lugar menos costoso que el aeropuerto. Acepté y nos dirigimos a una zona de rumba cercana al aeropuerto. Tomamos un par de tragos y reímos, por el volumen de la música teníamos que hablarnos de cerca al oído, lo que hizo que empezara el roce físico entre nosotros. De repente intentó besarme. El alcohol comenzaba a hacer su efecto y le evité el beso de manera no muy contundente. Me tomó de la barbilla y me giró la cara hacia él, allí ya no lo esquivé. Me había empezado a emocionar solo con su charla, así que cuando me besó comencé a sentirme excitada. Me propuso acompañarlo al hotel y sin dudar fui con él. Entramos a la habitación y sobre la cama tenía su ropa en desorden. Apenas cerró la puerta, me arrinconó contra la pared. Puso una mano sobre mi vientre como para evitar que me moviera, y la otra mano me cogía de la muñeca contra la pared. Duró unos pocos segundos recorriendo con sus ojos mi cara, lo veía como me observaba los labios, los ojos, luego pasaba a mi cuello. Con la mano que tenía en mi abdomen pasó a recorrer mi mejilla izquierda muy suavemente con su pulgar, luego el lóbulo de mi oído. El no decir nada y solo concentrarse en mirarme me volvía loca, me gustaba imaginar qué estaría pensando. Con suavidad pero con firmeza giró mi cara para un costado, me miraba el cuello y sentí como sus ojos bajaban poco a poco hasta ubicarse en mis senos. Aún no me tocaba de manera sensual, pero ya me tenía tan excitada que era lo único que quería. Se acercó a mi oído y me dijo: «Te voy a cobrar lo que tu aerolínea me está haciendo perder», y sin más metió los dedos de ambas manos por entre el espacio que dejaban los botones de mi camisa. De un solo tirón la abrió y siguió su recorrido invasivo con sus ojos, apenas rozaba con la yema de sus dedos pulgares la textura de mi sostén, de repente, nuevamente de manera violenta lo arrancó.
Habían pasado un par de años sin que mis senos duros sintieran la mirada de un hombre que no fuera mi esposo y me encantaba esa sensación. Inmediatamente puso su mano izquierda sobre mis senos y comenzó a besarme el cuello, me mordía la oreja y pellizcaba. Comenzó a bajar con sus labios lentamente, llegó a mis pechos, les dio una mirada más y procedió a besarlo. Pasaba su lengua por la aureola, mientras con sus manos había empezado a buscar el cierre de mi pantalón. Sin mayor problema lo abrió y bajó la cremallera, apenas lo quedaba el espacio suficiente para meter su mano. Aún sin hacerlo siguió su camino con la boca buscando mi abdomen y cuando estuvo arrodillado comenzó a bajar mi pantalón hasta que este cayó al suelo y lo sacó totalmente mientras me pegaba uno que otro mordisco en las piernas y me dejaba solo el hilo. Se levantó y yo le quité la camiseta que tenía, él se desabrochó el pantalón, lo dejó caer junto con sus calzoncillos. En ese momento vi su miembro duro. Nuevamente de manera violenta me giró dejando mi cara contra la pared, me abrazó desde atrás y puso ambas manos sobre mis senos. Mis gritos eran cada vez más fuertes y más seguidos. Eché mi cabeza para atrás y la apoyé sobre su hombro mientras él me apretaba el cuello con una mano y me penetraba con fuerza. Entraba y salía de mí de una forma tan deliciosa que si él hubiera querido terminar así, yo no lo hubiera detenido. Volvió a acomodarse para continuar con su tarea. Yo ya gritaba como una zorra, le pedía más. De vez en cuando soltaba mis caderas que tenía bien agarradas para darme una nalgada. Mi esposo nunca lo había hecho y ahí descubrí que me excitaba. Cuando él estaba por terminar, se detuvo, me levantó y me pidió que me colocara encima de él. Comencé a cabalgarlo suavemente y él se sujetaba de mis caderas. Sabía que estaba por terminar, así que cualquier movimiento, por suave que se hiciera, lo llevaría al clímax. Hice algo que a mí me encanta, pero a mi esposo no. Subí y bajé tan lentamente que quería alargar lo más posible ese instante después del punto de no retorno mientras él posaba sus manos en mis senos y pude ver la cara que hacía. Al terminar, me quedé unos instantes sobre mi amante mientras recuperábamos el aliento. Me sentí una mujer realmente liberada cuando me negué a quedarme más tiempo. Le pedí que me diera lo del taxi y me fui. Cuando llegué a casa, mi esposo se despertó y me preguntó por qué llegaba tan tarde. Yo le dije simplemente con tono de rabia, que la operación había estado muy fea, que me habían tratado mal y que no había podido salir hasta acomodar unos pasajeros que habían perdido sus conexiones, que estaba estresada y solo quería bañarme y dormir. Los días siguientes sentía un cargo de conciencia tenaz por haber traicionado a mi esposo. No es que nunca hubiera sido infiel antes, pero cuando conocí a Andrés, no pensé volver a caer en la tentación.